Amigas y amigos, bienvenidos. Hoy conoceremos una historia que seguramente edificará tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Betty Loarca. Sirvo en el departamento de servidoras Ruth de acá de la iglesia, y para mí es un privilegio estar acá para contar este testimonio que ha sido de mucha bendición para mi vida y para la vida de mi familia. Crecí en un hogar cristiano, pero asistíamos a una iglesia legalista, y pues el Señor en su infinita misericordia permitió que mi madre conociera esta casa, que ha sido de gran bendición. Y por medio de ella pues pudimos conocerla nosotros también, quienes habíamos, después de habernos retirado de esta iglesia, estado en otro lugar, ¿verdad? Y estado fuera y alejados de los caminos del Señor. Pero en su misericordia Él permitió que conociéramos esta casa y que empezáramos a congregarnos acá y poder conocer al Señor en otra dimensión, ¿verdad? Que no lo habíamos conocido como un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y le agradecemos mucho al Señor por la oportunidad de haberlo conocido y de haber conocido esta casa. Empezamos a congregarnos, empecé a congregarme acá con mis hijos. Mi esposo no era cristiano y empezamos a buscar al Señor. Me empecé a involucrar acá en las actividades y empecé en el servicio al Señor, en el departamento de servidoras. Y realmente fue una experiencia hermosa para mi vida, porque empecé a conocer al Señor de muchas facetas diferentes a las que lo había conocido antes. Y en su misericordia, pues en ese tiempo tenía 2 hijos nada más. Empezaron a venir también acá conmigo y pudimos ver la misericordia del Señor en muchos aspectos, pero principalmente en este testimonio que quiero compartirles. Cuando mi hijo el mayor tenía 14 años, tuvimos una experiencia bien difícil. Estando yo en mi trabajo, pues recibí una llamada de mi casa indicando que mi hijo se había puesto mal, que lo habían encontrado convulsionando y que lo habían trasladado a un hospital y que llegara al hospital. Me dirigí al hospital y efectivamente mi hijo estaba muy mal, estaba convulsionando, tenía la fiebre altísima. Y yo no me explicaba por qué, porque había sido un niño sano, ¿verdad? No se había caído, no había tenido ningún accidente. Y solo así de la nada, pues había empezado a convulsionar y no reaccionaba, estaba inconsciente. Los médicos me indicaron que lo iban a trasladar al área de intensivo por la gravedad de su estado, ¿verdad? Y para mí fue bien difícil, hermanos, realmente pidiéndole al Señor que Él me ayudara, que lo ayudara, que me mostrara qué era lo que había pasado. Llegaron varios grupos de acá de la iglesia a orar por él, pero su situación empeoraba, ¿verdad? Fue empeorando y empeorando y pues pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que nos mostrara qué era lo que había pasado. Tratando de pedirle al Señor que tuviera misericordia. Recuerdo que fue un día jueves a mediodía y llegó la tarde y la noche y él seguía igual, ¿verdad? En nuestra intención de buscarle una mejor atención, decidimos trasladarlo a otro hospital en el que él igual seguía empeorando, ¿verdad, hermana? Y recuerdo que esa noche pues me dejaron entrar al área de intensivo donde él estaba y me hinqué al suelo a pedirle al Señor que me ayudara y que tuviera misericordia. Y recuerdo que el Señor me dijo, escuché su voz que me dijo, mira, entrégame a tu hijo. Y cuando yo escuché esa voz, para mí fue bien difícil porque, pues por supuesto que no quería hacerlo, me sentía que no estaba preparada para eso. Yo le decía, Señor, ¿pero cómo? Y me decía, entrégame a tu hijo. Y hermanas, yo recuerdo
que como pude, con gran dolor en mi corazón, le dije, Señor, yo quiero que tú lo sanes, pero si tu voluntad es llevártelo, pues yo te lo entrego. Fue bien difícil, se los cuento así, pero fue realmente en el momento bien difícil. Y tan pronto dije esas palabras, el Señor me dijo, levántate del suelo y vas a cantar. Y vino a mi mente aquel canto que decía, Dios ha sido bueno. Y empecé a cantar, Dios ha sido bueno, y empecé a cantar y levanté mis manos. Y yo recuerdo que mi hijo brincaba de la cama porque aún convulsionaba. Y el Señor me dijo, te quiero decir que te quería probar, así como probé a Abraham, si me podía entregar a su hijo. Y te quiero decir de que te voy a devolver a tu hijo y que vas a poder dar testimonio en mi iglesia de lo que yo voy a hacer con él. Y yo agarré esas palabras y estuve bien contenta porque dije, qué bueno, el Señor me va a ayudar. Y empecé a llorar y esperé. Yo dije, bueno, mi hijo se va a levantar, pero la situación de él no mejoraba. Amaneció al otro día y el doctor me dijo, mire, nosotros ya no tenemos nada que hacer por él porque no reacciona. Creo que se tiene que preparar para lo peor. Y realmente fue bien difícil, fue bien difícil. Las autoridades del colegio donde él estudiaba, recuerdo que se acercaron conmigo y me dijeron de que necesitaba yo moverlo a otro hospital más grande donde tuvieran mejores aparatos para atenderlo, mejor medicina, y pues así lo hicimos. Al otro día recuerdo que yo decía, pero ¿con qué medios? Un familiar me dijo, mira, yo te voy a apoyar con lo que haya que gastar, trasladémoslo, y lo trasladamos al otro día. Hermanos, él estaba muy mal. Recuerdo que el doctor que iba en la ambulancia me dijo, mire señora, yo no sabía que su hijo estaba tan mal, no le aseguro que lleguemos al hospital porque él está muy mal. Y en la ambulancia no está todo lo que necesitamos, pero vamos a intentarlo, firme. Y yo tuve que firmar para su traslado. Y yo iba en la ambulancia pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de él y que llegáramos a tiempo, ¿verdad? Llegamos, gracias a Dios, a tiempo al hospital. Lo entraron al intensivo, era un hospital más grande, un hospital privado, y los médicos asombrados también me decían, mire, ¿qué le pasó a su hijo? ¿Por qué está tan mal? Y yo no tenía ninguna explicación, ¿verdad? Me dijeron, está muy mal, vamos a intentar a ver qué podemos hacer, pero no le ofrecemos nada porque viene muy mal. Y miren, hermanos, ahí mi corazón realmente se quebrantó, ¿verdad? De saber que mi hijo estaba mal y que realmente mi única esperanza era el Señor. Y con toda mi familia pensábamos lo mismo, estábamos todos unidos en el hospital, pidiéndole al Señor su misericordia, ¿verdad? Y esperando noticias. Ese se podría decir que fue el inicio de este testimonio que fue tan duro para mi vida, pero a la vez tan impactante y que ha cambiado nuestra vida. Luego de eso pasaron 6 días. En el 6º día recibimos la visita de un hermano de acá de la iglesia que quería hablar conmigo y me dijo, mira hermana, yo tengo una palabra para usted de parte del Señor y quiero compartirla. Y fue de gran bendición para mi vida. Yo había estado escuchando muchas oraciones, muchas profecías, y yo atesoraba en mi corazón la palabra que el Señor me había dado y solo esperaba el momento en el que el Señor completara su obra, ¿verdad? Entonces quiero contarles que el hermano me dijo, mire, tengo una palabra. El Señor dice que llamó a su hijo de la muerte, así como llamó a Lázaro. Y quiero que entre y llore por su hijo de nuevo al intensivo. Y con esta palabra que le manda el Señor, que lo desate y que el Señor va a hacer una obra grande en él. Y luego de recibir esa palabra, pues yo me fui para el intensivo, ¿verdad? Para orar por mi hijo. Tenía 5 minutos para poder entrar y hablar con él. Y realmente fue impactante lo que sucedió después de esa oración, ¿verdad, hermanos? Que quiero compartirles. Cambio de vida. Cambio de vida. Y hermanos, me dirijo para el intensivo para hacer la oración que el hermano me había dicho. Yo iba con mucha fe de que el Señor iba a hacer algo grande. Entré al intensivo y me puse a orar por mi hijo. Yo le decía, mira, el Señor ya te llamó de la muerte, el Señor es bueno, cree en el Señor, lucha por tu vida, el Señor tiene planes de bien para ti. Y empecé a orar por él como el hermano me había indicado, y yo tenía la certeza de que él iba a despertar y se iba a levantar.
Pero luego de que terminé la oración, pues realmente no pasó nada, él no se movió. Yo le decía, mira, si me escuchas, mueve un dedito o hazme alguna señal, pero no pasó nada. Entonces me salí del intensivo, iba para afuera ya a hablar con una de las enfermeras cuando escuché que mi hijo empezó a hacer un sonido como fuerte, como querer respirar. Él tenía ventilador artificial, ¿verdad? No estaba respirando por su propia cuenta. Y empecé a escuchar que él hacía sonidos como querer respirar y llegó el doctor y dijeron, mire, saquen a la señora. Y me sacaron y yo me quedé bien preocupada fuera del intensivo porque decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Luego de como 10 minutos me llama el doctor y me dice, señora, venga. Yo le decía, doctor, mire, mi hijo está bien, venga, me dice, yo necesito que entre. Y entré, hice todos los protocolos que hay que hacer para entrar al intensivo y cuando iba caminando para la habitación donde él estaba, yo vi que él ya no tenía el ventilador conectado, ya estaba respirando por su propia cuenta y estaba sentadito en la cama, aunque estaba algo mal, pero estaba sentado con sus ojos abiertos. Y me dice el doctor, yo quiero que usted le hable porque él a mí no me conoce, pero a usted yo quiero ver si la reconoce. Y miren, hermanos, yo me acerqué a la cama donde él estaba y como pude me asomé para que él me viera y le dije, hijo, soy tu mamá, ¿me reconoces? Y él asintió con la cabeza y me dijo que sí, no podía hablar, pero me hizo que sí. Y hermanos, yo ahí caí postrada, dándole gracias al Señor y yo le decía, gracias Padre porque me hiciste el milagro. Estaban todos los médicos ahí a la par, los que lo habían atendido. Y yo les decía, doctores, el Señor me hizo un milagro. Y ellos me dijeron, sí, es un milagro porque ya habíamos hecho todo lo posible, inclusive él estando así, inconsciente, sus riñones habían dejado de funcionar, le habían empezado a hacer hemodiálisis estando inconsciente. Y me decía el doctor, sí, tiene razón. El neurólogo habló conmigo y me dijo, mire, lo que sí se tiene que preparar es que su hijo va a quedar como un vegetal. Posiblemente no vuelva a caminar y no sé cómo quedaron sus funciones, ¿verdad? Como si va a estar bien, pero yo le decía, no importa, doctor, yo así lo voy a cuidar. Y miren, hermanos, el Señor fue grande porque aunque mi hijo no hablaba, no podía moverse, solo sus ojitos podían mover, el Señor empezó a hacer la obra en él y poco a poco fue él intentando hablar y me hablaba como cuando un bebé empieza a hablar y me decía, mamá, me decía, ¿y por qué estoy aquí? Y yo le empecé a compartir, mira, el Señor hizo un milagro en tu vida, y yo le empezaba a compartir lo que había pasado. Conforme él fue recuperándose, un día me dijo, mamá, fíjate que tuve un sueño. El Señor me dijo que voy a salir de este hospital caminando. Yo le dije, así va a ser, hijo, ten fe que así va a ser. Y miren, hermanos, poco a poco fue recobrando la movilidad en sus manos, en sus brazos, aunque sus riñones seguían sin funcionar, seguía él recibiendo hemodiálisis cada 2 días, si no estoy mal. Pero el Señor iba haciendo la obra, lo iba restableciendo y él, su coordinación, lo que platicaba era coherente y el Señor le hablaba, el Señor le habló muchas veces por medio de sueños y recuerdo que un día que estaba en el proceso de la hemodiálisis, él me dijo, fíjate, me dijo que anoche el Señor me habló que yo no voy a tener que depender de esta máquina de hemodiálisis, que el Señor me va a sanar y yo le decía, amén, así va a ser, no vas a depender. Hermanos, les cuento, él estuvo como 20 días hospitalizado ahí, no pudo recobrar la movilidad de su cintura para abajo, pero lo demás pues sí. Entonces le dieron de alta y me dijo el doctor, mire, vamos a tener que seguir con el proceso de hemodiálisis porque sus riñones no reaccionan. Y le dieron de alta, me lo llevé a la casa. A los 8 días aproximadamente él recayó por una neumonía. Y tenía que regresarlo al hospital, pero ya no tenía los medios para regresarlo al hospital privado. Y hablé con el doctor y me dice, mira, tráemelo al hospital público, que es donde yo también trabajo. Y fue bien duro porque luego de estar en un hospital privado con todas las comodidades, nos regresaron a un hospital público y mi hijo me decía, mamá, yo ya no quiero estar en el hospital. Le empecé a pedir al Señor, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí, verdad? Enséñanos cuál es el motivo. Y el Señor me dijo, para que compartas de mi palabra acá, en el hospital. Yo le dije a mi hijo, mira, dice el Señor que nos trajo con el propósito de que compartamos de su palabra, de lo que Él ha hecho contigo. Y no nos vamos a ir sin decirle a toda la gente que nos encontremos lo que Dios hizo contigo. Y así les compartimos, hermanos, a todas las personas, a los padres que encontrábamos ahí en ese hospital, en la emergencia, les compartimos lo que Dios había hecho con mi hijo y que seguíamos esperando que la recuperación de él fuera completa. Les cuento, hermanos, que él ingresó ahí, estuvo en tratamiento por su neumonía y por la hemodiálisis y el Señor fue haciendo su obra. Lógico, él no caminaba, tenía que usar su silla de ruedas, nosotros hacíamos todo por él, lo llevábamos
Y increíblemente el Señor es tan lindo porque a los días llega nuevamente el mismo hermano y me dice, hermana, ¿qué cree? Que tengo otra palabra del Señor para usted. Dice el Señor que Él va a levantar a su hijo de esa silla de ruedas donde está y que lo va a sanar y que va a salir caminando del hospital como Él lo prometió. Necesito que ore por Él. En los hospitales pues públicos no podíamos quedarnos con Él, las mamás, pues solo en el día y en la noche pues nos teníamos que retirar. Y yo recuerdo que tan pronto Él me dijo esa palabra, yo regresé a orar por mi hijo. Le dije, mira hijo, tengo una palabra que el Señor te manda y dice el Señor que Él te va a levantar. Y lo crees, y él me decía, sí mamá, yo creo, y levantaba sus manos y oré nuevamente por él, hermanos, con fe, pidiéndole al Señor. Y recuerdo ese día, pues le dije, mira, bueno, mijo, que Dios te bendiga y te veo mañana, me tengo que ir, ¿verdad? Y miren, hermanos, que en esos hospitales había temor porque cuando uno llegaba en la mañana, lo primero que quería es ver dónde estaban sus hijos, ¿verdad? Recordamos que una mamá un día llegó y su hijo no estaba en la cama. Estaba la cama vacía y cuando ella preguntó le dijeron, fíjese que su hijo se puso grave en la noche y falleció. Y fue bien duro para mí experimentar eso, ¿verdad? Entonces siempre como que uno tenía el temor de que tan pronto llegaba yo miraba dónde estaba. Y fíjense hermanos que esa mañana que yo llegué, entré y para mi asombro cuando yo llegué mi hijo no estaba en la cama. No estaba, yo decía, pero ¿dónde está? ¿Por qué? Si él no se puede levantar hasta que yo llegue yo lo tenía que ayudar a levantarlo. Y fue bien difícil porque yo temía lo peor, ¿verdad? Pero miren, hermanos, para honra y gloria del Señor, el Señor es tan bueno y tan misericordioso que Él hizo un milagro esa noche. Yo entré y le dije a la enfermera, mire, mi hijo, ¿dónde está? ¿Qué pasó que no está en su cama? Y para honra y gloria del Señor, quiero contarles que el Señor hizo un gran milagro. La enfermera me dice, mire, él está en el baño. Y yo le decía, pero ¿cómo si él no se puede levantar? Y yo volteé a ver y mi hijo venía caminando, agarrándose de las paredes, pero venía caminando. Y me decía, mamá, mira, ya puedo caminar, ya pude caminar. Y para mí fue impactante, hermanos, verlo, cómo el Señor fue tan bueno y tan misericordioso y tan grande y tan piadoso conmigo. Cambio de vida. Cambio de vida. Y hermanos, yo al ver a mi hijo que venía del baño agarrándose de las paredes, yo me asombré y me dice, mamá, ya pude caminar. Y hermanos, fue algo bien glorioso. Yo no tenía cómo expresar mi agradecimiento al Señor. Y yo le dije, pero ¿cómo fue que fuiste al baño? Él tenía 30 días por el tema de sus riñones, él no ni siquiera iba al baño, ¿verdad? Entonces, y yo le decía, ¿y qué pasó? Y él me decía, no, es que ya me estoy sintiendo bien. Y llegó el doctor y me dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Y le digo, doctor, es que el Señor sanó a mi hijo y yo sé que el Señor va a seguir haciendo el milagro con sus riñones también. Y él me decía, bueno, esperemos, porque también a veces quedan algunas falsas alegrías, me decían los pacientes, pero esperemos. Pero yo tenía en mi corazón la convicción que el Señor ya lo había sanado. Y miren, hermanos, el Señor fue haciendo su obra, tanto que fueron pocas las hemodiálisis que le siguieron haciendo, porque el Señor en su misericordia permitió que sus riñones volvieran a funcionar. Y ya no tuvo necesidad. El doctor le decía, mira, vos, le decía, Lázaro, te regresaste de los muertos, le decía, y ya no te voy a hacer hemodiálisis, le decía, porque tus riñones ya están funcionando. Yo estoy convencida, hermanos, de que el Señor en su misericordia lo sanó y hizo su obra completa. Él fue dado de alta a los 15 días de estar ahí, ya no tuvo necesidad de hemodiálisis y salió caminando, ya no tuvo necesidad de su silla de ruedas y me decía, mamá, ¿te acordás que el Señor dijo que iba a salir caminando del hospital? Y así fue, hermanos, él salió caminando del hospital. El Señor hizo una obra maravillosa con él, le devolvió todas sus facultades, no tuvo ninguna secuela de esa enfermedad. Pudo regresar a sus clases y actualmente está ya casi por graduarse de la universidad. Y yo honro de verdad el nombre del Señor y le doy toda la honra y gloria a Él porque no somos merecedores de tan grande misericordia. Yo lo recuerdo y lo recuerdo como que acaba de ser y yo digo, Señor, has sido tan bueno y tan misericordioso porque contrario a todo lo que nos decían los médicos, Él estuvo bien, no tuvo ninguna secuela.
y su recuperación fue completa. Yo realmente sé y estoy convencida que servimos a un Dios vivo, a un Dios bueno y misericordioso, que escucha nuestra oración y que tiene el control de nuestra vida. Y como dice su palabra, que el Señor se va a encargar de nuestros hijos, a todos los que servimos al Señor, y yo estoy convencida y puedo dar fe de que así es, hermanos, porque el Señor me ha ayudado. El Señor me ha bendecido y el Señor ha permitido que mi hijo tenga una nueva oportunidad, que sea un joven normal, que se desarrolle con todo lo que tenía como era antes. Yo bendigo el nombre del Señor y insto a aquellas personas que están pasando tal vez por una situación similar, de que pongan su confianza en el Señor, porque el Señor es bueno. Él tiene el control de nuestra vida. Y el Señor es misericordioso y es el mismo Dios que leemos en la Biblia, que hacía los milagros que hacía en la antigüedad. Él es el mismo Dios al que servimos y yo le honro, le glorifico y le doy infinitas gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque el Señor no me quitó a mi hijo y como Él me lo confirmó, pudimos venir a dar el testimonio con Él de que el Señor lo había sanado. Y todos los hermanos que estuvieron junto con nosotros en ese proceso, pues son testigos de lo que Dios hizo en la vida de mi hijo, los médicos también, y que todo lo que vino después, todas las consecuencias que tuvo, porque los gastos fueron altos, el Señor también ha sido misericordioso y se ha encargado de toda esa situación. Así que no me queda más que agradecerle al Señor con mi vida, con lo poco que podemos servir, ¿verdad? Decirle, Señor, grande eres, y no tenemos palabras ni cómo agradecer lo bueno que Dios ha sido. Han venido más pruebas, pero de todas ellas el Señor nos ha librado, ¿verdad? Nos ha hecho salir victoriosos. Y yo siento que esta victoria es grande y yo cuento este testimonio a cada persona que yo puedo, porque ha sido algo grande en mi vida y en la vida de mi hijo. Fue una prueba muy dura para la familia y para él también, pero ha sido de gran bendición. Yo agradezco la oportunidad que me dan de compartir este testimonio y yo sé, como les digo, que hay mucha gente que tal vez está pasando, porque cuando estuvimos en el hospital vimos casos bien graves, pero sé que el Señor es bueno y que si uno se humilla al Señor en su misericordia, inclina su oído para escuchar la oración, y le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos da de servirle, de conocer esta casa, de haberlo conocido en otra dimensión que antes no lo conocíamos. Y le doy gracias al Señor por la vida de mis hijos y por pertenecer a esta casa y a esta familia tan grande. Yo realmente glorifico el nombre del Señor y insto a las demás personas a que no nos debilitemos. También salimos del COVID, fuimos infectadas toda la familia, pero el Señor también nos sanó y nos libró. Y yo sé que el Señor ha hecho muchos milagros también con otras personas, y que este testimonio sea por lo menos un granito de arena para las personas que están pasando la misma situación, para que pongan su fe y su confianza en el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amigos, esperamos que esta historia haya sido de edificación para tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Esto fue una producción de Rema Communication Group.